salvación, habitantes de toda la tierra. Jesús vino a morir, por amor nos a salvar. Murió y resucitó, la victoria nos entregó. Oh Santo, alábenlo. Jesús es el nombre sobre todo nombre, fuerte Dios, grítalo. El poder de Dios se desata y todo es posible. Jesús es el nombre sobre todo nombre, fuerte Dios, grítalo. El poder de Dios se desata y todo es posible. Dale un grito de júbilo a Él. Estás aquí, Señor. Nacer, sordos oyen, ciegos ven, un día yo reinaré por el poder de resurrección. Oh Santo, alábenlo. Jesús es el nombre sobre todo nombre, fuerte Dios, grítalo. El poder de Dios se desata y todo es posible. Jesús es el nombre sobre todo nombre, fuerte Dios, grítalo. El poder de Dios se desata y todo es posible. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres ese todopoderoso, ese gran yo soy. Tu voz, iglesia, declara: Todopoderoso, Rey, Señor, eres el gran yo soy. En Él no hay sombra de variación. Eres el gran yo soy. El poder que es sobrenatural. Eres el gran yo soy. Omnipotente, no hay otro igual. Eres el gran yo soy. Todopoderoso, Rey, Señor, hoy declaramos, Padre, yo soy. En Él no hay sombra de variación. Eres el gran yo soy. El poder que es sobrenatural. Eres el gran yo soy. Omnipotente, no hay otro igual. Eres el gran yo soy. Eres el gran yo soy. Eres el gran yo soy. Nadie se compara a ti. Eres el gran yo soy. Eres el gran yo soy. Nadie se compara a ti. Eres el gran yo soy. Eres el gran yo soy. Y nadie se compara a ti. Eres el gran yo soy. Eres el gran yo soy. Y nadie se compara a ti. Jesús es el nombre sobre todo nombre, fuerte Dios, grítalo. El poder de Dios se desata y todo es posible. Jesús es el nombre sobre todo nombre, fuerte Dios, grítalo. El poder de Dios se desata y todo es posible. Eres el gran yo soy. Eres el gran yo soy. Y nadie se compara a ti. Eres el gran yo soy. Eres el gran yo soy. Y nadie se compara a ti. Eres el gran yo soy. Eres el gran yo soy. Y nadie se compara a ti. Eres el gran yo soy. Eres el gran yo soy. Y nadie se compara a ti. Nada 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 se compara. A tu nombre alabamos, Señor. Te alabamos, Padre, te exaltamos solo a ti. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? ¿Cuántos tienen un Dios grande y fuerte? Queremos seguir declarando.
declarando, Señor, tu presencia está en este lugar. Te alabamos, Señor, y declaramos con nuestras voces que hay poder en tu santo nombre. Hace frente, eres gran yo soy, y tu poder permanece por siempre. Solo tú eres Dios, nadie te hace frente, eres gran yo soy, y tu poder permanece. Declara en esta hora, iglesia, solo tú eres Dios, nadie te hace frente, eres gran yo soy, y tu poder permanece por siempre. Tú tienes poder, Señor, y en esta hora declaramos que tú empoderarás a tus hijos. Hay un poder que sale de la boca de Dios, te está empoderando para hacer mayores cosas que hay un poder que sale de la boca de Dios, te está empoderando para hacer mayores cosas que mayores cosas hará el Señor contigo, iglesia. Solo tú eres grande, Señor, solo tú eres todopoderoso. Abre tu boca y declara, iglesia, solo tú eres Dios, nadie te hace frente, eres gran yo soy, y tu poder permanece por siempre. Solo tú eres Dios, nadie te hace frente, eres gran yo soy, y tu poder permanece. Hay un poder, declara. Hay un poder que sale de la boca de Dios, te está empoderando para hacer mayores cosas que hay un poder que sale de la boca de Dios, te está empoderando para hacer mayores cosas que declara mayores obras que tú haremos en tu nombre, mayores obras que tú haremos en tu nombre, mayores obras que tú haremos en tu nombre, mayores obras que tú haremos en tu nombre. Señor, ha delegado autoridad a sus hijos. Te alabamos, Señor, y hoy declaramos. Abre tu boca y declara, hay un poder que sale de la boca de Dios, estar empoderando para hacer mayores cosas. Cuando lo crees, hay un poder que sale de la boca de Dios, te está empoderando para hacer mayores cosas que mayores obras que tú haremos en tu nombre, mayores obras que tú haremos en tu nombre, mayores obras que tú haremos
Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga, es un placer estar con ustedes un día más. Gracias por estar sintonizando el canal de la Iglesia Señal de las Naciones, transmitiendo por los canales de YouTube y por las redes sociales. Compártanlo, sean de bendición a otras personas, transmitan el mensaje, que corra, como dijo el apóstol Pablo, oren por mí para que la palabra corra. Y es necesario en estos tiempos que estamos viviendo que la palabra de Dios corra, saben, para fortalecer a las personas. Hace poquito, el día de ayer, justamente estaba escuchando dentro de los recintos de los senadores, se estaba debatiendo la posibilidad y elevando la petición a favor de las diferentes iglesias que han enviado cartas a los senadores y tanto de diferentes iglesias, digamos, han enviado cartas para que se pida que la palabra de Dios corra, porque tanta labor que realiza la iglesia en contención y en ayuda social es importante para las personas de todo lo que están atravesando a nivel mundial, que la palabra de Dios conforte los corazones. Sabemos que una palabra de aliento puede confortar y levantar nuestras vidas. No es la palabra humana, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios la que realmente nos enseña, nos abre la mente para ver las cosas de otra manera, nos revela algo que en nuestra visión estaba oculto y nos puede fortalecer, porque la palabra de Dios tiene poder, es una palabra con vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. No es como cualquier palabra, es una palabra que transmite vida, que está cargada de esa vida que Dios derramó sobre el primer hombre, que era barro. Él dio vida sobre el barro, así que Dios puede dar esa palabra que transforme tu casa, transforme tu vida, transforme tu corazón, transforme tu realidad, transforme, ¿no es cierto?, tus emociones y tus pensamientos de una manera. Dice que la palabra renueva nuestros pensamientos para no pensar como las corrientes de este mundo continuamente, o como Satanás nos quiere llevar a pensar de una manera que nos destruye, que nos haga mal, sino que una palabra que realmente nos direccione hacia la bendición y hacia lo bueno. Sabemos que a veces la palabra nos confronta para modificar cosas, pero siempre es para bien, siempre es para bendecir, siempre es para más y multiplicar. Y hoy te quiero hablar de un tema que es importante, que se narra en las Escrituras y quiero que lo desarrollemos juntos para poder ver acerca de un tema que es necesario profundizarlo, es necesario entenderlo, es necesario que lo analicemos, y es justamente la rebelión. Hoy quiero hablar de lo que es la rebelión en la Biblia, lo que es para Dios la rebelión. Vamos a ir, acompáñenme por favor, hermano, a Isaías capítulo 1, del versículo 1 al 9. Y oiga bien con atención esta palabra. Dice, visión de Isaías, el profeta Isaías de aquel tiempo, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos, escucha tú tierra, porque habla Jehová. Dice, crié hijos. Fíjense, habla como padre acá Dios. Dice, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestras tierras delante de vosotros comida por extranjero y asolada como asolamiento de extraño. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en moladar, como ciudad asolada.
Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Esta porción es muy reveladora y tiene mucha información del que nosotros podamos reflexionar en esta noche. Es un tema muy importante, porque del cual se tiene que hablar en las iglesias, del cual nosotros tenemos que reflexionar dentro de la palabra, tenemos que reflexionar como persona, como creyente y como hijos de Dios, pero a toda persona le viene bien entender lo que es la revelación. ¿Sabe por qué de la rebelión? Porque dice acá en la Biblia que Israel no entendía, Israel no entiende. Muchas veces podemos encontrarnos así. Podemos encontrarnos como alguien que no entiende. Dice mi pueblo no tiene conocimiento, dice este versículo. O sea, podemos encontrarnos así, no entendiendo muchas veces las cosas de Dios, no entendiendo las cosas del reino. Y también, bueno, los que no conocen a Dios, pero aún los que conocen a Dios, sin entender a veces y poder estar de esta forma. Y la figura que él hace como de Dios, comparando a cuando uno cría hijos y compara, fíjese que acá compara a el buey con su dueño, el asno y el pesebre de su señor, y un padre que cría hijos. Está haciendo la metáfora de que el buey conoce a su asno, es decir, son obedientes a su señor y son sumisos y hasta entregados en una manera, porque lo conocen, porque saben quién es, reconocen su autoridad, reconocen ¿no es cierto?, su gobierno sobre ellos, lo reconocen. El buey sabe quién es su dueño, ¿verdad? Lo sabe perfectamente, y los hijos saben quién es su padre. Uno dice, los crié, los engendré y se rebelaron contra mí. Qué feo para un corazón de un padre ver esta realidad, ¿verdad? Es decir, los he criado, les he dado tanto amor, pero se han rebelado contra mí. Qué feo que es eso, ¿verdad? Haber sembrado tantas cosas y tener que ver con tus ojos como padre que se rebelen contra ti. Es muy doloroso, ¿verdad? Quizás como padre te ha tocado atravesar una situación así tan difícil. Bueno, vas a poder entender lo que siente Dios entonces cuando Él ve esta realidad y esta situación en sus hijos y en su pueblo, aquellos que Dios les enseñó su palabra, aquellos de lo que Dios nos trajo para nosotros, su palabra, nos enseñó, nos ayudó, nos formó, nos fortaleció en los momentos difíciles, nos levantó, nos trató con cariño y con amor y nos llevó por el camino, nos pastoreó hacia el camino de su voluntad, pero en una manera, dice acá, que el pueblo se rebeló. Es como rebelarse, ¿verdad?, contra aquel que te da de comer, y es algo contrario, algo que nadie haría, pero sin embargo la naturaleza humana está a veces esa rebelión que sale de los poros. No hay más que ver la historia para ver todas las rebeliones que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad. La naturaleza humana, la naturaleza caída, esa naturaleza sin Dios, siempre nos lleva a querer rebelarnos contra lo establecido y contra la autoridad para poder ser nosotros nuestros propios dueños, y sin embargo es necesario reconocer autoridad. Hay momentos en la vida que tenemos que saber que hay autoridades por sobre nosotros. No podemos andar por la vida como si no existieran autoridades, ¿verdad? Y reconocer la autoridad de Dios sobre nuestra vida es algo tan importante, es algo que muchas veces muchas personas no realizan, como dice acá, porque no entienden o porque no tienen conocimiento. Y es decir, saber que Él es real, que Él existe, y saber que Él nos formó, que Él nos crió, como dice la comparación padre-hijo, que Él nos desarrolló como hijos agradables a Él, ¿verdad? Siempre estamos creciendo, siempre estamos mejorando, pero es Él el que nos está enseñando. Como dice la palabra, pondré mis ojos sobre ti, te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces, Dios siempre nos está ayudando a salir adelante, nos está ayudando a cambiar las cosas que tenemos que cambiar, y estamos en ese proceso. Pero muchas veces nos puede pasarnos a nosotros como hijos de rebelarnos contra Dios. Entonces, ahí es como que entramos a caer en una generación de malignos, como dice acá.
palabra habla de una generación, toda una generación entera, a veces puede volverse maligna. Dice, el versículo lo habla como hijos depravados, como una depravación de lo que ellos sabían que no debían hacer. Y bueno, justamente cuando empezamos a alejarnos de Dios, cada vez empezamos a perder su figura, su imagen, y empezamos cada vez a volvernos más torcidos de alguna manera. Justamente por eso es que tenemos que permanecer cerca de Él, porque si no permanecemos cerca de Él, no podemos vivir esa vida que realmente debemos y que nos hace bien y que nos ayuda y que nos fortalece y que sabemos que nos trae felicidad y gozo, porque lo bueno siempre, lo que Dios nos habla es siempre para bendición de cada uno de nosotros. Y bueno, habla de podridas llagas, de heridas, de un corazón hinchado, ¿no? que le falta sanar. Hay mucha gente que justamente está herida, está dolida y por eso se sigue rebelando contra Dios y parece que cada vez se lastima más. Y parece que la rebelión pareciera que nos va a traer libertad, una libertad engañosa, donde decimos yo me rebelo contra Dios, total, ahora sí yo voy a ser libre, voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer todo a mi manera, y parece que eso nos trae como una sensación de control, de felicidad. Pareciera que si obedecemos a Dios perdemos el control de todo y a veces no nos gusta perder el control de las circunstancias y nos rebelamos, decimos vamos a hacerlo, total, si yo me rebelo por lo menos sé lo que estoy haciendo. Pero ¿saben qué? Nos encontramos que el camino de la rebelión produce herida, produce llagas, produce hinchazón, produce sufrimiento en el corazón humano, la rebelión contra Dios y la rebelión contra lo que Dios estableció. Por eso produce tantas heridas que muchas veces nos encontramos de esta forma, ¿verdad? Y no entendemos, decimos por qué nos toca atravesar, sin embargo no entendemos a veces por qué, por diferentes razones, pero nos falta conocimiento y por eso es importante que en esta noche podamos adquirir ese conocimiento de parte de su palabra y también de la búsqueda de Dios, Dios nos siga revelando. A veces nos encontramos cerrados, a veces por circunstancias, experiencias de la vida nos cerramos como si tuviésemos impermeable a la voz de Dios que quiere sanarnos y que quiere restaurarnos. A veces este es el tiempo de volvernos a Dios, de volvernos a Él para no darle la espalda a Él, para que podamos realmente entender muchas cosas. Y dice, la rebelión en primer lugar es sinónimo de prevaricar. Usted va a ver en la Biblia esa palabra difícil, usted dice, ¿qué es prevaricar? Bueno, prevaricar viene del significado de faltar conscientemente o negarse a obedecer o resistirse a obedecer. Eso significa la rebelión, es conscientemente faltar al deber, a lo que debe hacer la persona, o negarse completamente, directamente no hacerlo, o hacerlo pero con resistencia, poner todo el tiempo resistencia, hacer renegar a lo que nos están pidiendo, renegar continuamente con resistencia, ¿verdad? Que no sale fluidamente las cosas. Entonces eso es justamente lo que tenemos que lograr, de obedecer con un corazón obediente y con un corazón verdaderamente dichoso, feliz, confiando que es lo mejor que Dios nos manda a hacer y confiando que sabemos que es lo mejor. Pero bueno, tenemos esta naturaleza carnal que siempre nos está luchando y batallando para inclinarnos hacia una rebelión y tenemos que tratar siempre de testearnos nosotros mismos para no caer en esos pasos. Y nosotros vemos que estamos yendo en esa dirección, enseguida volvernos a Dios y decir, Señor, yo no quiero ese camino para mi vida, yo no quiero eso para mis hijos, no quiero eso para esta generación. Yo quiero que realmente nosotros podamos volvernos y podamos empezar a caminar esos caminos que Dios quiere, justicia y esas sendas derechas. Y bueno, y vivir una vida bendecida y feliz, dichosa, ¿no es cierto? Todos queremos eso, pero ¿cuántas veces nos dejamos llevar y tenemos que entender, como dice acá la palabra? ¿Y qué sería entonces? Es algo grave para Dios la rebelión. ¿Cómo ve Dios la rebelión? Bueno, la rebelión es una cosita media pequeña, es un detalle medio insignificante, pero bueno, Dios no lo deja pasar porque es algo muy chiquito. Verdaderamente, cuando nosotros vemos en la Biblia, vamos a ver que para Dios es algo muy grave y por eso tenemos que tratar de luchar con toda la oración, la búsqueda de Dios en la fuerza con el Espíritu Santo, no con nuestra fuerza humana, sino con la ayuda de Él, buscar siempre de Él para no caer en eso, pedir que Dios nos libre. ¿Por qué?
Porque, y también justamente están los hermanos que nos ayudan a no caer en eso. ¿Por qué? Porque para Dios es algo grave. Mire lo que dice 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando Dios habla en este pasaje, está hablando acerca del contexto de Saúl, del rey Saúl, y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. En aquel tiempo había adivinos que hacían trabajos y mostraban el futuro a la gente a través de toda una técnica oscura que no era de Dios, sino que venía de cuestiones satánicas. Entonces Dios decía que eso contaminaba la tierra y que no debía hacerse. Era algo aborrecible a los ojos de Dios, abominable, estaba prohibido en todo el territorio de Israel por mandato de Dios. Y obviamente en nuestros tiempos Dios sigue diciendo que no vayamos por esos caminos, que busquemos a Dios, porque Satanás siempre engaña con ese tipo de cosas. Y le abrimos la puerta a un mundo oscuro. Entonces, cuando Dios dice que la rebelión es como adivinación, lo pone en un nivel de gravedad muy alto. La rebelión es como un pecado de adivinación comparándolo con algo muy grave delante de Dios, ¿no es cierto? Que a Dios no le agrada. Por eso tenemos que saber que la rebelión produce consecuencias muy graves en el mundo espiritual y en nuestra relación con Dios. Y muchas veces también con las personas, afectamos personas. Dice que es algo grave y también podemos ver que la rebelión es desechar la palabra de Dios. Dice el versículo que cuando le dicen primero, el versículo 23 de 1 Samuel, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Cuando nosotros nos rebelamos, estamos desechando, no, eso que dice la Biblia, eso que Dios dijo acerca de hacer eso, de comportarnos de cierta manera, de pensar de cierta manera, de hablar de cierta manera, de proceder de cierta manera. No, eso no es para mí la palabra de Dios, no, eso no. Muchas veces desechamos la palabra de Jehová y eso es grave, eso es rebelión. Eso es rebelión. Cuando se predica el Evangelio y la persona dice, no, eso es palabra de hombre, la Biblia lo inventaron los hombres, o cuántos argumentos trae Satanás sobre nuestro corazón de decir, no, esa palabra no es para mí, no, esa palabra no es para este tiempo, no, eso no hay que obedecerlo, no, eso es desechar. Desechar y cuando uno desecha es como que tira, como que no le da valor, no le da importancia, no le da significado en su vida y lo deja a un costado, como que no, eso no es importante para obedecer. Entonces eso es rebelión contra a lo que Dios habló, la palabra de Dios. Por cuanto desechaste la palabra, le dijo a Saúl, también te he desechado como rey. Tuvo una consecuencia grave de haberse rebelado, de haberse desechado lo que Dios le había pedido. ¿Cuántas veces podemos caer en esto acerca de la rebelión? Desechando todo lo que Dios nos habló, lo que Dios nos enseñó. Y muchas veces lo hacemos por diferentes razones, pero a veces, como dije el significado de la palabra, lo hacemos conscientemente, sabiendo de lo que estamos haciendo, y nos negamos a obedecer lo que Dios habló, o nos resistimos a obedecer. Sabemos que es palabra de Dios, sabemos que lo debemos hacer, pero nos negamos, nos resistimos porque tenemos en nuestra mente toda clase de argumentos que nos excusan y pensamos que eso nos va a servir delante de Dios, pero aún sigue siendo rebelión. Satanás fue el primero que se rebeló de los ángeles y la consecuencia que tuvo fue tremenda. Ahora tú dirás, después lo vamos a usar más adelante, mire la consecuencia de la rebelión, y Dios lo hace por nuestro bien, no es que es tirano porque Dios no dio libre albedrío, sino nosotros lo podemos hacer. De hecho, en nuestra generación hay muchos que se han rebelado contra Dios y siguen rebelándose, pero las consecuencias caen sobre sus vidas y Dios no quiere eso. Dios no está anhelando eso para nosotros. Es más, la Biblia dice que Dios perdona la rebelión si alguien se arrepiente. Entonces Dios no está queriendo castigar, Dios no está queriendo juzgar, Dios está queriendo llamar al que está rebelde a que vuelva a los brazos del Padre, a que vuelva a la obediencia a Él, a que entienda, a que razone con Él, a que conozca por qué esos caminos no son buenos para Él, por qué no tiene que estar en esa actitud de rebelión, porque no le hace bien y porque no le conviene y porque Dios no quiere verlo sufrir. Después dice que también es rebelión provocar a ir a Dios. Cuando nosotros hacemos estas cosas,
La rebelión, ¿qué es? Es provocar la ira de Dios. Mira lo que dice el pasaje de Primera de Reyes 21-22. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Nosotros a veces cuando estamos en rebelión dice como que Dios lo toma como una provocación al enojo, porque es como que le estás desafiando la autoridad de Él, y eso es tremendo, es desafiar una autoridad. La persona a veces podés provocar la ira de esa autoridad. A veces la misericordia, la autoridad tiene misericordia de vos o te tiene paciencia, pero otras veces puede desatar la ira sobre nuestras vidas, ¿verdad? Por eso hay que ser humilde y hay que estar humillado, porque la autoridad puede a veces airarse por motivo de nuestra actitud o de nuestro delante de Dios, nuestro accionar, nuestro pensar, realmente no es agradable a los ojos de Dios y puede provocar esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dijo de miles de formas, de miles de maneras, nos ha hablado, dice la palabra de Dios, y a veces no parece entender nuestro corazón. Por eso Él decía, provocan a ira, porque a veces lo hacen adrede, conscientemente, no sin querer, sabiendo que Dios, si lo hacen como provocando, a ver qué hace Dios, a ver qué me hará Dios, a ver qué me va a hacer Dios. Cuántas veces gente que como que lo desafía a Dios, a ver, si yo hago esto, a ver dónde está Dios, a ver. Entonces eso es provocar a ira de una rebelión, un grado de rebelión alto, donde provoca a Dios a actuar en contra de su vida. Muchas veces Dios ha mostrado misericordia, muchas veces Dios ha mostrado paciencia, pero muchos no conocen el lado de la ira de Dios, donde Dios también corrige, exhorta y dice siempre para nuestro bien. Y dice, y siempre para mantener el orden de lo correcto, ¿no es cierto? Dice que otra cosa que es la rebelión es endurecer la cerviz. ¿Qué significa esta palabra? En Nehemías 9:17 dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú que eres Dios, que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira. Eso es lo que sí tiene Dios, es tardo para la ira. No es fácil sacarlo en ira a Dios. Muchas veces han pasado años. Él es tardo para la ira. Fíjese cuánto amor tiene nuestro Padre y grande en misericordia, porque no los abandonaste, dice. Pero eso no significa que su misericordia y que su paciencia, su misericordia, nosotros tengamos que probarla, porque no sabemos cómo puede reaccionar el Señor. Siempre sabemos que Él es piadoso, es tardo para la ira, pero no que sea tardo no significa que en algún momento pueda irarse, ¿verdad? Porque Él no quiere esas cosas, Él no quiere irarse, Él no lo desea, como usted, como su padre con sus hijos, usted no desea irarse, siempre busca de miles de maneras llegar a ese punto, pero a veces la humanidad se descarría de tal punto que Dios se duele en su corazón y no puede ver que caigan tan bajo, que caigan en semejante sufrimiento. Y es por eso que a veces Él tiene que tomar medidas extremas. Eso lo vemos en el gobierno de Dios sobre cada uno de nosotros, circunstancias que atravesamos o circunstancias que como generación vivimos, ¿verdad? Y pareciera que nadie está en las manos de Dios, pero todo está en las manos de Dios, ¿verdad? Él permite a veces las cosas para que nos humillemos y nos volvamos a Él. Nosotros sabemos que para provocar a Dios existen 3 tipos de rebeliones que podamos nombrar a grandes rasgos de la Biblia. 3 tipos de rebeliones. Una es la rebelión contra Dios, el versículo 1 que dice se rebelaron contra mí. Uno es rebelarse contra Dios, otra es rebelarse contra su palabra, como también leímos lo que Dios dice, y otra es rebelarse contra sus autoridades, contra las autoridades que Él delegó y que Él estableció, gente que Dios pone por arriba nuestro, como puede ser líderes, pastores o algún, lo que sea, alguien que está por encima nuestro.
en algún círculo, ya sea en la familia, un padre, o sea, porque tenemos autoridad en todos lados y la Biblia dice que las autoridades son puestas por Dios, aún las autoridades de gobierno y aún las autoridades que están fuera de la iglesia, porque nosotros no podemos obedecer solamente dentro de la iglesia, también afuera de la iglesia hay autoridades donde nosotros también tenemos que obedecer. Justamente por eso lo tentaron a Jesús, le dijeron hay que dar al impuesto al César, como pensando que los cristianos no, nos vamos a rebelar contra todas las otras autoridades. No, no es así. Nosotros también tenemos que obedecer a todo tipo de autoridad, ¿verdad? Porque así funciona la vida y el mundo. Se establecen autoridades para que el orden se desarrolle de forma correcta. Y muchas veces podemos hablar de que puede haber exceso de autoridad, puede haber errores en la autoridad, sí, porque son hombres y los hombres se pueden equivocar y las autoridades sí pueden fallar, los padres pueden fallar, los líderes pueden fallar, los pastores, sí, todos podemos fallar siendo seres humanos, pero Dios no es ser humano. Dios no falla como fallamos nosotros, por eso rebelarnos contra Él es algo grave, porque la Biblia dice que muchos se han rebelado contra Él, diciendo, no, la autoridad de Dios no es real, yo no le hago caso a Dios, no me interesa a Dios, y se rebelan directamente contra la persona de Dios, como hizo Satanás. La rebelión de Satanás no fue contra algo específico del cielo, sino que él quería sentarse en el trono del Altísimo y quería ser como Dios, él quería destronar a Dios, sacar el papel de Dios y estar él. Entonces es como volverse en contra de Dios. Por eso hay diferentes niveles de rebelión y tipos de rebelión, que es contra Dios mismo, la persona de Dios, estar en contra de Él, estar enojado con Dios o no reconocer su autoridad, desobedecer, negarse a buscarlo, negarse a estar con Él, resistir a estar con Él, resistir a congregar, resistir a buscar de Dios, resistir a permanecer cerca de su corazón. Y la otra es contra su palabra. Cuando Él nos habla, cuando leemos su palabra, es como que decimos, como ya expliqué antes, no, eso no me interesa, eso no la tomamos en serio la palabra de Dios. Entonces eso es rebelarse justamente a lo que Dios nos habló. Y vimos ejemplos de la Biblia de lo que pasó con Saúl cuando él se rebeló. Él sacrificó un animal, tenía que esperar al sacerdote que era el establecido para sacrificar, y él pasó por arriba, no respetó los procesos de Dios. Y es lo que la consecuencia que tuvo, ¿verdad? Por eso la palabra también se debe respetar, porque es lo que Dios nos estableció, ¿verdad? Sé que a veces decirlo y hacerlo es difícil, parece fácil, pero la naturaleza humana, por eso justamente lo que digo, la rebelión es consciente, uno sabe que lo debe hacer, pero hay algo dentro nuestro que nos lleva a pecar, justamente lo que dice la Biblia, que es la naturaleza caída, que es lo que nadie puede negar, que el hombre lucha continuamente entre el bien y el mal todos los días. No es que hoy me entregué al Señor y no peleo más, no, todos los días estamos siendo tentados y luchando entre elegir rebelarnos o no contra Dios. Y si hoy estás bien, mantenete así, porque mañana puede haber una tentación para rebelarte contra Dios o para rebelarte contra lo establecido. Y si caes, volvete a levantar. No importa que te hayas rebelado anteriormente, no importa si no conocías de este tema, no importa, comenzá a volverte a Dios y caminar como Dios quiere. Si no te sale, aprende cómo se hace, busca cómo se hace. Dios no está para juzgar, Dios nos quiere abrir el entendimiento y hacernos entender que el camino de la rebelión nos lleva a buen puerto, y que si en esta noche abrís tu corazón, te humillás y reconoces que has caminado en rebelión en algunas áreas de nuestra vida, porque a veces no lo hacemos en todas las áreas, a veces pareciera que no somos rebeldes, y a veces hay una rebelión interna, hay una rebelión escondida, quizás no se ve, pero está escondida, a veces la tapamos bajo la alfombra. Pareciera que no podemos llegar a ser religiosos, tener una fachada, pero por dentro ser rebelde. ¿Vieron como dice el dicho? Físicamente estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Decimos, como que estamos rebeldes en la actitud. Entonces sí, a veces el ser humano puede caer en eso. Pero ¿sabes qué? Dios ve tu corazón y Dios ve tu actitud. Si tú, aún haciendo eso, caes en razón y te das cuenta que fallaste, que hiciste mal, que no estuviste bien, que hay cosas que tenés que mejorar, hay cosas que no debiste haberla hecho, bueno, la Biblia dice que mientras estés vivo tenés esta oportunidad de arrepentirte, de pedirle perdón a Dios y decir, Señor, me arrepiento, porque quizás estuve muchos años en contra tuyo,
por las cosas que permitiste que viviera o lo que sea, o porque se llevó un pariente cercano tuyo, porque nunca quise saber nada con vos. O podés estar en contra de la palabra. Señor, muchas veces no entendí por qué la Biblia dice que yo tengo que perdonar a aquel que abusó, violó de una niña, o etcétera. O estuve en contra de la palabra cuando dice que hay que hacer algo por el prójimo, porque yo tengo que hacer algo por ellos, etcétera. Tantas cosas que hay en la palabra que a veces no nos encajan, no nos cierran, porque vivimos en un mundo caído y pareciera que esto es un mundo ideal y afuera está la realidad. Pero esto es lo que Dios quiere, la palabra de Dios. Y esa palabra tenemos que llevarla a la realidad para que se cumpla. Y aunque parezca difícil, aunque suene imposible, para Dios no hay nada imposible. Y Dios no nos pediría algo que no se pueda realizar. A veces hay obstáculos, hay pelea del mundo de las tinieblas para que la palabra de Dios no se obedezca. El enemigo siempre nos está llevando a desobedecer, decir, rebelate contra Dios, no te conviene hacer la tuya. Pero nosotros tenemos que pararnos sobre la palabra y saber que si fallamos, Él es misericordioso para perdonar. Y si te rebelaste contra autoridades, si te has rebelado por muchos años contra tus padres, si te has rebelado muchas veces contra los líderes, pastores de la iglesia, hermano, esto no es una táctica de manipulación y de, como muchas veces hemos visto tristemente, lamentablemente, de control. Es decir, porque muchas veces por el miedo y la culpa, los pastores no podemos meter miedo a la gente ni culpa de decir obedezcan porque por la rebelión y todo, no es el punto ese. O los padres decir obedezcan porque meterle miedo. Dios no nos hace eso, Dios no nos enseña metiéndonos miedo. Sí habla del temor, porque a veces el miedo es manipular, y muchos han dicho, la religión muchas veces manipula con el miedo, y ¿saben qué? La religión puede manipular, pero el Señor no. El Señor no es religión, el Señor no está queriendo meter miedo para que obedezcamos. Lo que el Señor está queriendo es evitarnos sufrimiento, evitarnos dolor. La base es el amor. Dios quiere que nos volvamos a Él porque Él quiere lo mejor para nosotros. Como un padre que cuando obedece, cuando le enseña a sus hijos, no lo hace metiendo miedo por manipular una táctica humana. Verdaderamente el Padre lo hace por amor. Pero si hacemos eso es porque somos seres humanos y estamos a veces tomando un camino que nos es más cómodo, nos es más fácil, o queremos el fin justifica los medios, pero no es el caso de Dios. Y nosotros como cristianos, como ministros y como pastores no podemos caer en esas técnicas ni en esas tácticas. La palabra de Dios, cuando se predican estos temas, no tiene la finalidad de meter miedo ni de manipulación, porque eso es satánico, la manipulación es aberrante a los ojos de Dios y no se debe practicar dentro de la iglesia y de la predicación del Evangelio. La predicación es para abrir los ojos y para entender, porque dice, Israel no entiende, dice, Israel no tiene conocimiento, dice, a veces nosotros no entendemos y pensamos que nos quieren manipular, pero no estamos entendiendo que el fin de esto es que nosotros disfrutemos las bendiciones de Dios y no caigamos en rebelión, porque más heridas, más dolor, más llaga comenzarán a aparecer en nuestra vida si nos rebelamos contra lo que Él estableció. A veces nuestro corazón se va tras el enojo, la ira, la rebelión. Y eso es algo que tenemos que reflexionar en esta noche, hermano. La consecuencia impide una buena relación con Dios, es una puerta abierta a los demonios, porque es una falta de la persona, por eso hay que humillarse. ¿Cuál es el antídoto para la rebelión? Humillarse. Si se humillar en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es... Porque la rebelión es la altivez, cuando uno está altivo, está en un pedestal, está en un caballo, subido a un caballo, en una arrogancia, en una obstinación, pero cuando nos humillamos, bajamos unos cambios y decimos, Señor, tú eres Dios, yo no puedo ir en contra de eso, yo no puedo ir en contra de tus autoridades y no puedo ir en contra de tu palabra. Por más que yo quisiera, anhelo con tantas garras, tantas cosas, hay cosas que no puedo sobrepasar, hay límites que no puedo pasar, hay barreras que no puedo atravesar porque son puestas por Dios. Y eso nos enseña a humillarnos y humildad. Por eso el que se humilla será exaltado, dice la Biblia. Más el que se exalta será humillado. Por eso
El antídoto es humillarnos en esta noche delante de Dios y decir, Señor, si hemos pecado en rebelión grave delante de ti, o en alguno de estos 3 puntos, ya sea con Dios, con la palabra o con las autoridades, perdónanos, Señor. La solución es arrepentirse, es renunciar a esa rebelión, es decir, yo renuncio a esa actitud de rebelión, no la quiero en mi vida, y cierro toda puerta para que no quede abierta a todo demonio que quiera venir a instigarte o a empujarte a esa rebelión. Echar fuera, humillarnos y obedecer. De corazón sincero, ¿verdad? Éxodo dice 34:7, que guardas misericordia millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y fíjense que la rebelión lo pone diferente al pecado. Y pensamos que la rebelión es un pecado más, sin embargo, lo diferencia del pecado, porque es algo tan grave delante de los ojos de Dios, y habla de la rebelión de forma específica, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, y que visitas la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por eso es importante que nosotros nos humillemos, porque Él perdona la rebelión, dice la Biblia. Él la perdona. Por eso tenemos que pedir perdón, humillarnos, pues sabiendo y confiando que Él nos va a perdonar. Confiando que Él nos va a perdonar y pidiendo que Él nos haga entender, que esta palabra el Espíritu Santo la use para hacernos entender el camino de la humillación y de la obediencia a Dios y a las autoridades y a lo que Dios estableció, porque es lo que Dios quiere, ¿verdad? El Salmo 19:13 dice, preserva también a tu siervo. Esta es la oración que te invito a hacer para cerrar. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David mismo decía, presérvame, porque a veces tengo toda la buena intención de hacerlo, pero a veces se me escapa, a veces esa carne pareciera querer salir con todo su poder, pero David decía, presérvame Dios de no caer en soberbia, presérvame por favor, no sea yo que haga cosas que están mal y que delante de ti mi corazón esté en malos caminos. Presérvame, guárdame, que no se enseñoree de mí. Y nosotros poner todo de nosotros. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esa era la oración de David, ese era el corazón de David, de no querer caer en eso. Si él caía, se arrepentía y pedía yo. Así que yo te invito a que cierres los ojos, que podamos orar un tiempo. Ore conmigo, hermano. No se desconecte de la transmisión. Yo sé que está en su casa, yo sé que hay cosas para hacer, yo sé que está haciendo cosas, pero no se desconecte de la transmisión. No se desconecte, porque a veces escuchan la prédica, pero en el momento de la oración se desconecta como diciendo, total, ya terminó la prédica. Vamos a orar, vamos a ministrar. Entonces es importante que usted se quede para la oración, porque es el tiempo donde usted toma un tiempo para hablar con Dios. De esto que se habló acá en la Biblia, usted lo lleva a la oración. No una oración impuesta, no una oración que es por rutina, bueno, hay que orar después de la prédica, no, sino que nos toca la palabra y nosotros nos llega al corazón y nosotros reaccionamos en respuesta a la palabra, buscando a Dios, diciendo, Señor, como David, ayúdame a no caer en soberbia para librarnos de la rebelión. Señor, yo oro en esta hora como oró David, Señor, pidiéndote que nos libres de soberbia, que nos libres de caer y que se enseñoree de nosotros toda clase o cualquier tipo de rebelión, ya sea contra ti, Dios mío, contra tu palabra o contra las autoridades. Yo me arrepiento, Señor, yo renuncio. Yo me arrepiento si en algún área de mi vida o en todas he actuado en rebelión, Señor, me arrepiento, renuncio. Yo quiero, Señor, humillarme delante de ti en esta noche. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú ministres nuestra vida, que tú toques los corazones de los que están viendo la transmisión. Si ellos en algún área de su vida han experimentado esta rebelión, yo te pido que los ayudes, Señor, a ser libres de todo tormento, todo espíritu que los lleve a rebelarse para frustrar tus planes, para hacerlos sufrir o para evitar propósitos de Dios. Yo te pido hoy, Señor, que se rompan todo, que se deshagan todos esos planes, que sus corazones se vuelvan a ti y que realmente anden
humillados delante de ti y orando, pidiendo, Señor, que tú nos guardes de caer en estas cosas, Señor. Y si hemos caído, sabemos que tú eres Dios que perdona la rebelión, que perdona, Señor, y ayúdanos a, una vez que nos levantamos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra, a tus propósitos, Señor. Ayúdanos, Señor. Hoy de corazón nos humillamos, nos arrepentimos. No queremos hacerlo más, no queremos volver en esa dirección, porque dice la Biblia que el pueblo no entendía, Señor, pero yo te pido que caiga un manto de revelación, de entendimiento sobre la iglesia, sobre los que conocen de ti. Y también te oro por todos los que no te conocen, por todos los que hoy están en una actitud de rebelión contra ti, contra lo que tu palabra dice, porque aún no entienden todavía que tú eres Dios, que tú eres el Señor, el que nos creó, que tú nos amas, Señor. Y yo te pido que tu Espíritu Santo toque sus corazones y les haga ver la realidad de lo que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por los gobernantes, por sabiduría para nuestra nación, para que esta generación no se pierda en la rebelión, sino que podamos volver nuestros ojos a ti y muchos sean salvos, muchos sean... se estén humillando en este tiempo delante de ti para reconocerte como Dios. Señor, sabemos que como hombres fallamos muchas veces, lo sabemos, pero por eso estamos buscando de ti, porque sabemos que tú nos vas a ayudar cada día a crecer, porque sabemos que el que se humilla será exaltado, más que el altivo será humillado, Señor. Y queremos verdaderamente permanecer cerca de ti, porque sabemos que es la única manera de obtener la bendición y estar bien y poder disfrutar de todas las bendiciones que tú nos has derramado. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, toca los corazones, sana las heridas que provoca la rebelión, las llagas que provoca la rebelión, gente que ha sido lastimada por haberse rebelado tantos años, sánalo, Señor. Toca sus corazones, sana sus mentes, las heridas que provocaron el haber vivido tantos años en rebelión, Señor. En el nombre de Jesús, oro para que haya una restauración, una sanidad y una renovación de sus espíritus. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, hermanos y hermanas, y a todos los amigos que se conectan por las transmisiones. Nos estamos viendo la próxima transmisión por este mismo medio. Y a esta misma hora. Que Dios lo bendiga, los saludo con mucho afecto y cariño desde los estudios de la iglesia y de la transmisión de internet. Bendiciones y nos vemos la próxima. Dios te bendiga.